Es un poco como que el príncipe de Carpi quería que le explicaran a Aristóteles y se lleva, venga, Pomponazzi, ¿y quién es tu mejor discípulo? Sepúlveda, venga, y se lleva a maestro y a discípulo a su corte. Bueno, volviendo a otro periodo, ya la situación de Pomponazzi ya asentada en Bolonia, bueno, no tan asentada, porque precisamente nuevo vaivén. Habiendo entrado en disputa con los reformadores del estudio en 1514 sobre la renovación de su contrato, que caducaba el año siguiente, Pomponazzi meditó por algún tiempo si aceptar la oferta de Florencia, que lo quería como lector en Pisa. No se hizo nada sobre eso, porque la confirmación del contrato se firmó el 13 de octubre de 1515. Seguramente porque llegaría el rumor de que se quería ir a Pisa. Pero los oficiales los burócratas, sí, del estudio florentino, a quien, a quien se había prometido como lector, lo llevaron a pleito por incumplimiento de contrato ante la corte de Roma, que claro, era la única que podía mediar en tan altas esferas académicas, que acabó componiéndose ese pleito solo en 1519. De 1515 es la impresión del Tractatus de Reactione, Bolonia, en la casa de Benedicti Hectoris, 1515, dedicado a su ex alumno, a su discípulo Gaspare Contarini, en donde Pomponazzi retomó la polémica contra los calculadores, que es el comienzo de la presentación de este volumen, la polémica contra los calculadores a propósito de la relación entre potencia activa y potencia pasiva. Al escrito, que tenía naturalmente destino universitario, Pomponazzi acompañó la Quaestio a actio realis immediate fieri posit per species spirituales, dedicada al médico mantuano Ludovico Panizza, que le había pedido ilustrarle sobre la posición de Aristóteles con respecto a los efectos médicos y mágicos producidos por la imaginación. Entretanto, la política eclesiástica con respecto a la universidad había abandonado la línea de la no injerencia, hasta entonces observada, registrando una significativa inversión de la tendencia. La Bula Apostolici Regiminis, cuyo texto se había aprobado en la octava sesión del Quinto Concilio Lateranense, en diciembre de 1513, no había solo definido formalmente la inmortalidad del alma individual en los términos de la psicología tomística y renovado la condena de cualquier exégesis moralista, sino que había también reafirmado la asunción del presupuesto de la consonancia entre razón filosófica y fe revelada, también tomista evidentemente, sobre los preámbula fidei, sobre los preámbulos de la fe, estableciendo también para los docentes universitarios una serie de disposiciones disciplinarias entendidas para limitar la difusión de interpretaciones teológicamente inadmisibles. Los profesores que por obligación didáctica comentaban textos en todo o en parte opuestos a la fe, tenían la obligación, claro, este supuesto se preveía. Los profesores que por obligación didáctica comentaran textos del todo o en parte contrastantes con la fe, habrían debido concluir la exposición de los textos contrarios a la posición de la Iglesia, como por ejemplo la eternidad del mundo, la mortalidad del alma, la unidad del intelecto, aunque esto no es aristotélico, esto es averroísta, rindiendo manifiesta y persuasiva la verdad cristiana y empleándose personalmente, pro viribus,
empeñándose a confutar los argumentos contrarios a la ortodoxia. Esa brusca modificación de los equilibrios de autonomía didáctica indujo a Pomponazzi a emprender una confrontación crítica con la construcción teológica y político-religiosa de Tomás de Aquino y, más en general, a someter a un repensar profundo el papel del cristianismo en el interior de la sociedad contemporánea. En el Tractatus de Immortalitate Animae, Bolonia, por Giustiniano Leonardi, Ruberense, 1516, dedicado a Marcantonio Contarini, Pomponazzi afrontó nuevamente el problema del alma a la luz de una exégesis comprensiva de los textos de Aristóteles, que eran también definitivamente reconducidos a la coherencia de una lectura en sentido moralista. Esto es importante, esto de la dedicatoria a Marcantonio Contarini. La dedicatoria no tiene desperdicio. Pietro Pomponazzi, voy a leer en realidad da igual, porque lo voy a leer en castellano. Bueno, proemio al Tratado sobre la Inmortalidad del Alma, que expone el propósito, continens intentionem seu libro, la intención del libro. Fra Gerolamo Natale de Ragusa, de la Orden de los Predicadores, vale, esto es pertinente incluso desde el punto de vista geográfico. Un lugar importante para para entender la vida de Pomponazzi es, por supuesto, el Colegio de España de Bolonia, donde sí, muy probablemente enseñaría o trataría a Juan Ginés de Sepúlveda y a otros ilustres españoles, y a unos pasos, realmente a unos pasos del Real Colegio gracias casi a gracias a Carlos V, evidentemente, a unos pasos del Colegio de los Españoles de Bolonia, fundado por don Gil de Albornoz, está el estudio de los dominicanos, están los dominicos, está su iglesia, está Santo Domingo de Guzmán con un ángel en su túmulo funerario esculpido por Miguel Ángel, y es Santo Domingo de Guzmán, no quiero equivocarme, es Santo Domingo de Guzmán el que está en Bolonia. O sea, están los dominicanos, pero está hasta su fundador, y además con una estatua de Miguel Ángel, y si había sabios dominicanos los tenía muy a mano, porque claro, si ya triangulamos, aquí está el Colegio de los Españoles, a unos pasos no muchos pasos desde luego, están los dominicos. Bueno, a unos pasos es que hay que tener en cuenta, claro, que el Colegio de los Españoles es enorme y da nombre a una calle, la Vía Colegio de España. Bueno, pues pasando el colegio y andando un poco más están los dominicos, y desde los dominicos y triangulando pues están los edificios históricos de la universidad, así que geográficamente se entiende muy bien el fácil itinerario intelectual de Pomponazzi en Bolonia, lo a mano que lo tenía todo. Bueno, pues Fray Gerolamo Natale di Ragusa, de la Orden de los Predicadores, ya se ha visto la importancia que tienen y que tendrán en la historia de Pomponazzi los dominicos. Hombre de grandísima humanidad y aficionadísimo a mí, venía a visitarme muy... Voy a tener que desnudar esto porque no... Perdón. Esto no es manejable. Esto, desde luego, sin desnudar, no es manejable. Bueno, ahora mucho mejor, porque así no temo estropear la sobrecubierta. Bueno, que venía a visitarme muy frecuentemente cuando estaba atormentado por la enfermedad. Y habiendo notado un día que la enfermedad me daba menos trabajo, me pidió con gran humildad: queridísimo maestro, cuando en los últimos días nos exponías el Decaelo,
llegado a un punto en el que Aristóteles se ingenia en demostrar con numerosas argumentaciones que lo ingenerado es incorruptible, perdón, que lo ingenerado y lo incorruptible son convertibles, nos has dicho que no estabas de nada de acuerdo, no estabas en absoluto de acuerdo con las afirmaciones de Aristóteles, que no creías que estuvieran en absoluto de acuerdo con las afirmaciones de Aristóteles las posiciones de Santo Tomás de Aquino las posiciones de Santo Tomás de Aquino, sí, el latín dice Aquinatis, y se lo come la traducción italiana. Bueno, con el divino, con Santo Tomás de Aquino, bueno, la sintaxis es más fácil en italiano para leer de corrido. Que no coincidían las interpretaciones de Santo Tomás de Aquino con las de Aristóteles. Si bien no dudaste acerca de su verdad y solidez, es decir, sobre las justificaciones sobre las demostraciones de Santo Tomás de Aquino sobre la existencia del alma son para Pomponazzi verdaderas, el alma es inmortal, pero no coinciden con Aristóteles. No es lo que expone Aristóteles. Por eso, si no te es gravoso, desearía que me hicieses comprender sobre todo dos cosas. La primera es hacernos saber qué piensas sobre esta materia, excluyendo la revelación y los milagros y quedándonos dentro de los límites puramente naturales. La segunda es que nos hagas saber qué piensas, qué ha pensado sobre la misma materia Aristóteles. Es decir, una exposición racional y la exposición con la autoridad de Aristóteles. Pero se la pide, y además estando enfermo, es como cuando Pío II se justifica de alguna obra diciendo que no, es que ha venido también un fraile, es que los frailes siempre inducen ha venido un fraile cuando yo estaba con la gota y me ha propuesto escribir esta obra y bueno, pues la he escrito. Pues igualmente Pomponazzi dice que está enfermo y viene un fraile a pedirle que escriba esta obra, un fraile dominico. Y no le pide nada, claro. Esto, desde luego, le acarrea infinitos problemas, porque le está pidiendo que hable del alma desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de Aristóteles. Evidentemente, no coincide con el cristianismo. Por supuesto que no coincide con el cristianismo, pero no de ahí hay que admitir, como hace el diccionario Labor, que negó la inmortalidad del alma porque se insiste en que la cree, pero claro, la cree, no la razona, no considera que la razón natural baste para admitir la inmortalidad del alma y, por supuesto, la autoridad de Aristóteles y la autoridad del comentario de Alejandro de Afrodisia están radicalmente en contra de admitir la inmortalidad del alma individual, no ya esa colectiva que se saca Averroes o los averroístas. No echemos todavía las culpas a Averroes porque habría que leer con mucho detenimiento los textos arábigos en buenas interpretaciones. Lo que no quiere decir que los heroicos averroístas que traducían del árabe al latín, bueno, no quiere decir que no merezcan un monumento por su sapiencia. Está dedicado a Marcantonio Contarini, pero es que esta historia del fraile es importante. Bueno, Pomponazzi afirmaba que la razón, la experiencia y la letra del texto aristotélico encuentran satisfacción solo aniquilando la tesis tomística. El alma es mortal por esencia, bueno, lo que nos esperamos, lo que nos esperamos con el presupuesto admitido, con este planteamiento pedido por el fraile. La publicación sigue el artículo en el diccionario de los italianos. La publicación de Immortalitate Animae hizo estallar, evidentemente,
un amplio escándalo, porque una cosa es lo que se dijera en las clases y otro hacer una monografía sobre... Una cosa era decirlo en el seno de un comentario general y otra hacer una monografía sobre que ni la razón ni Aristóteles amparan la creencia en la inmortalidad del alma y por lo tanto es eso, una creencia que hay que remitir a la fe. Muchos profesores desaprobaron su línea exegética, que arrinconaba tanto la lectura averroística como la tomasiana. Claro, luego de Averroes también se deshacen, pero Santo Tomás sigue imperando en los seminarios y en las escuelas de filosofía y teología de la Iglesia católica. Durante la predicación cuaresmal de 1517 en Mantua, el obispo Ambrogio Fiandino, no pensemos en las sufragistas, que curiosamente no he oído nunca a una feminista decir sufragista, de sufragio, sino sufragista, ¿no? Pero el obispo sufragáneo. Nada que ver. El obispo sufragáneo de Segismundo Gonzaga tronó contra el autor del libelo, del libércolo, del librillo, del libracho, que no nombraba, acusándolo de sostener tesis erróneas e inconsistentes. En Venecia, los frailes lo denunciaron por herejía ante el patriarca Antonio Contarini y convencieron al dux Lorenzo Loredan, de ordenar, lo convencieron para ordenar la quema del libro en pública plaza. Demandas que apremiaban a un procedimiento inquisitorial llegaron también a Pietro Bembo. Pero bueno, Pietro Bembo no estaba por la labor y las hizo a un lado. Pietro Bembo, secretario de los breves de León X. Mientras se enfurecía la polémica y Agostino Nifo, que como hemos visto era concurrente, era la competencia, era la contraprogramación de los primeros tiempos de Pomponazzi, Agostino Nifo preparó, con lo cual, claro, simpatía por Pomponazzi no le quedó, era la obsesión a ver qué está haciendo Pomponazzi, así que uno de los primeros que se acelera a contrarrestar y a contradecir este libro es Agostino Nifo. Agostino Nifo preparaba una ponderosa, una pesada confutación del De Immortalitate Anima, y mientras todo esto pasaba, el propio Pomponazzi hizo estampar la apología. Claro, tuvo que hacer, era más que necesario una apología. Por cierto, la única ilustración que yo conozco de Pomponazzi es esta, y desde luego la fuente para un libro tan caro, 45 euros, no está muy... Incisión anónima, grabado anónimo de Pietro Pomponazzi, segunda mitad del siglo XV. Vale, ya está, eso es todo. Eso es todo sobre la única imagen que tenemos de Pomponazzi, lleno por cierto de verrugas, tenía la cara llena de verrugas. Quizá por eso no le hayan hecho un monumento, porque era bastante feo, pero bueno, siempre están los recursos de ponerle un capucho, aunque eso es más bien toscano que mantuano, bueno, no lo sé, que debería tener un monumento, insisto en ello. Bolonia debería tener un monumento dedicado a Pomponazzi, que es un filósofo colosal. Bueno, pues claro, Pomponazzi tuvo que hacer su propia apología, natural. Bolonia, Justiniano Leonardi, 1518, dedicándola al obispo Segismundo Gonzaga. En los 3 libros que examinan las críticas de amigos y colegas, especialmente examina la crítica de Gaspare Contarini, que es un libro entero, es uno entero de esos 3 libros. Es el primer libro. El primer libro es solo para la crítica de Contarini. Pomponazzi no solo
insiste en la indiscutible validez filosófica de la tesis mortalista, sino que sostiene de maneras aún más explícitas la legitimidad del juicio moral sobre el estado presente de la Iglesia, que llegó a ser incapaz de desarrollar su papel de instrumento educativo en la edificación de una ética pública compartida. En esta desventura, Pomponazzi salió indemne gracias al influyente apoyo de Pietro Bembo, que había mirado para el otro lado de las acusaciones, ante el pontífice, gracias al apoyo de Pietro Bembo ante el pontífice. La lectura indulgente que, según la apología, habría hecho el maestro del Sacro Palacio, Silvestro Mazzolini, fue por esta decididamente desmentida. Él dijo que a Mazzolini le había gustado, y Mazzolini dijo que en absoluto, y además lo dice en una obra que ya por su título lo dice en De Strigimagarum Demonumque Mirandis, de las maravillas o de los prodigios de las magas. Strix era una especie de lechuza que chupaba la sangre a los niños, una especie de demonio alado, una especie de Lilith. De Strigimagarum, de las magas. Claro, strega es bruja en italiano actual. Demonumque Mirandis, 1521, Roma. La obligación, el mandato de retractarse que el 13 de junio de 1518 hizo llegar, expidió León X, no tuvo ninguna consecuencia. No hubo repercusiones para su carrera académica. Todo quedó olvidado. Para conjurar el riesgo de su traslado a Florencia, porque claro, siendo Bolonia dominios del Papa, y habiendo escrito el Papa, habiendo ordenado por escrito el Papa, habiendo mandado que se retractara, había peligro de que Pomponazzi se fuera de allí a otra universidad con menos control pontificio, aunque claro, todas las universidades son fundaciones pontificias, salvo algunas. En este tiempo ya hay fundaciones, ya hay universidades fundadas por reyes, la de Praga, bueno, en fin. Pero claro, el poder político en Bolonia es que lo tiene el Papa. Entonces, si alguien pudo levantar la liebre pensando que Pomponazzi podría irse por esto de que lo obligaran a retractarse. Entonces, para conjurar el riesgo de que se fuera a Florencia, en diciembre de 1518, los reformadores del estudio boloñés le renovaron el contrato con condiciones aún más ventajosas, concediéndole, por fin, la exoneración de la obligación de tener un concurrente y el privilegio de elegir. O sea, el máximo beneficio académico que se podía tener, que era enseñar solo, sin contraprogramación. Mis clases son las que hay. No te puedes ir a ver a otro profesor que te enseñe a Aristóteles. No, son las clases sin competencia alguna. El mayor privilegio que podía tener un profesor se lo dieron a Pomponazzi para que no se fuera después de la tangana, como dice Santiago Muñoz Machado a propósito de otro asunto, de la tangana que se montó con el de Ánima. Le dieron el máximo, no solo no lo persiguieron, no le metieron fuego, no, sino que le dieron el máximo honor para que se quedara, porque querían tener a un profesor tan ilustre y a un peripatético que sin duda era el que mejor exponía al Stagirita. Y además, o sea, por si fuera poco, además le dieron el privilegio de elegir a su arbitrio los textos para leer cada año. Es decir, le dieron la libertad de que analizara, estudiara y comentara en clase lo que quisiera, lo que le diera la gana, gracias al escándalo del de Ánima. Y dicho sea de paso, no estamos tan mal, porque nosotros en nuestras clases
de una u otra manera podemos comentar los textos que queramos. Los profesores de Bolonia en tiempos de Pomponazzi, no, a no ser que se les diera un privilegio extraordinario, pero para eso había que revolucionar la filosofía occidental. En 1519, sigo leyendo, Pomponazzi escribió y publicó el Defensorium. Bolonia, Justiniano Leonardi era su editor, 1519, dedicado al obispo Lorenzo Fieschi en señal de gratitud por la protección que le había concedido en el convulso período apenas transcurrido. Pero que acabó bastante bien, desde luego, quizá de una manera inesperada. La publicación de la obra, que contiene una réplica punto por punto a la Confutación de Nifo, estampada en Venecia en octubre del año precedente, fue autorizada por el inquisidor Giovanni de Torfaninis y del vicario general Alessandro de Perachinis, a condición de que incluyese la solutio, la solución de los argumentos contrarios a la doctrina de la fe. Muy bien, esto se puede publicar, esta contestación a Nifo, pero hay que adjuntar que la Iglesia tiene razón. Y aquí Pomponazzi hizo algo que bueno, se parece un poco a lo que hizo Galileo Galilei cuando le mandaron rezar los salmos penitenciales, cuando el Santo Oficio le mandó rezar los santos penitenciales y se lo encargó a su hija, que rezara la penitencia por él. Pues algo parecido hace Pomponazzi, hace que la penitencia la haga un religioso, una persona religiosa, como la hija de Galileo, y se lo encarga al dominico, que es que estaba, vamos, es que ya lo digo, que fuera un día a visitar a Sepúlveda, bueno, Sepúlveda en esta época no, bueno, a los españoles del colegio, que seguramente seguía teniendo, por supuesto que seguiría teniendo discípulos y estaría vinculado a la casa, pues se pasa por el Colegio de España, da unos pasos y llega al estudio dominicano, donde estaba, en este estudio dominicano de Bolonia, donde estaba Crisóstomo Iavelli, que es el fraile, el dominicano Crisóstomo Iavelli, a quien le encarga que escriba en las soluciones, y escribe las Solutiones Rationum Animi Mortalitatem Probantium, quae in defensorio contra Nifum excellentissimi domini Petri Pomponati formantur, que se pusieron como apéndice al Defensorium. A los otros muchos, numerosísimos, que escribieron contra él entre 1518 y 1524, Girolamo Amidei, Ambrogio Fiandino, Bartolomeo Spina, Luca Prasiccio, Marcantonio Zimara, Battista Fiera, Pomponazzi no respondió. Solo respondió a Nifo y con eso ya se dio por satisfecho, y además ese añadido defendiendo los intereses de la Santa Fe y defendiendo la postura de la Iglesia Católica, ese añadido lo subcontrató. Esa parte se la hizo un dominico, y ya hemos visto que tenía desde luego un trato frecuente con los sabios dominicos, que eran muchos y muy excelentes, como los sabios españoles del colegio boloñés. En 1520 firmó el De Incantationibus y los 5 libros de Fatto, de Libero Arbitrio y de Predestinatione. Claro, es que en realidad lo he dicho como si fueran varias obras, pero en realidad es una, pero que trata asuntos diversos. Los 5 libros es una obra en realidad, claro. No, ¿qué diablos? El De Fatto. De Fatto, claro, perdón, claro, sí, son 5 libros, pero una obra. 5 libros, una obra. De Fatto, de Libero Arbitrio y de Predestinatione. Bueno, los publicó por separado. De Incantationibus, 16 de agosto, y De Fatto, de Libero Arbitrio y de Predestinatione en noviembre, el 25 de noviembre. El autor permitió la precoz circulación manuscrita entre estudiantes y compañeros, pero no aconsejó al tipógrafo no dio al tipógrafo
ninguna de sus dos obras. Por eso las tenemos póstumas, porque circularon entre sus estudiantes, pero no quiso imprimirlas, seguramente a lo mejor para no meterse en otra tangana que le saliera peor. Porque esa le salió muy bien, pero podría no repetirse la suerte.